Hola a todas y todos y bienvenidos una vez más a las clases en línea de ITAM Construye. El día de hoy vamos a revisar uno de los temas más importantes y fundamentales para el aprendizaje del idioma inglés. Hoy veremos el uso del presente y el pasado perfecto. Bueno, sin más preámbulos, vamos allá. Bien, para comenzar, lo primero es empezar por definir qué es el presente perfecto. Bien, el presente perfecto es una forma gramatical que utilizamos para mostrar un vínculo que existe entre el presente y el pasado. En estos casos, hacemos referencia a acciones que ocurrieron en un pasado indeterminado. No sabemos bien cuándo, pero sabemos que fue el pasado. Este tipo de acciones pueden ser como los ejemplos que tenemos aquí enumerados. El primero de ellos nos habla de cuando una acción ocurrió en el pasado, pero que no ha terminado y continúa en el tiempo presente. Ya más adelante veremos ejemplos de cada una de estas formas, pero ahorita se los explicaré de manera breve. El siguiente ejemplo nos habla de una acción que está ocurriendo en un periodo de tiempo que aún no ha concluido. ¿A qué nos referimos con esto? Pues a una acción que aún no ha concluido para una delimitación temporal. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, una delimitación temporal es cómo dividimos las semanas, los meses, el año. Eso es una delimitación temporal, algo inventado. Entonces las acciones están ocurriendo en una de estas delimitaciones temporales que aún no se ha terminado. Es decir, estamos hablando de una acción que está ocurriendo en una semana, pero dicha semana aún no se ha terminado. Este puede sonar de momento un poco complejo, pero más adelante estoy seguro que les quedará más claro. El siguiente ejemplo de cómo podemos utilizar el presente perfecto, pues es para una acción que se repite y que toma lugar en un tiempo indeterminado entre el presente y el pasado. Aquí hablamos de un pasado como lejano. Entonces, digamos que para una persona adulta su niñez es un pasado pues más lejano que su adolescencia. Entonces, cuando él estuviera hablando de algo que ocurrió entre su niñez y su edad actual, por ahí de la adolescencia, pues utilizaríamos el presente perfecto porque hablamos de una acción que tomó lugar entre el presente y el pasado. El siguiente ejemplo es cuando hablamos de una acción que ha concluido en el pasado reciente. Es decir, supongamos acabé mi tarea ayer, ayer ya es pasado, la tarea la empecé mucho antes que ayer y la acabé ayer. Entonces toda esta serie de eventos ha ocurrido en el pasado, pero no en un pasado muy lejano, en un pasado bastante reciente. Por último, otro uso para el presente perfecto es cuando hablamos de una acción en la que no es importante cuándo ésta ha ocurrido. Ya más adelante estoy seguro todo esto les quedará muchísimo más claro con los ejemplos que tenemos. Bien, ahora pasemos a ver la manera en que se formula una oración en presente perfecto y la manera en que ésta está compuesta. Primero tendremos a un sujeto, dependiendo cuál sea, pues será la forma del verbo to have que utilizaremos. Ello es lo que va a seguir después del sujeto. Y después de esta forma del verbo to have, tendremos el pasado participio del verbo principal. Aquí es muy importante que sepamos cuál es nuestro verbo principal porque ese es el que debe ir en pasado participio. Veamos aquí el ejemplo que tenemos, es bastante sencillo. Dice, she has visited. Ella ha visitado. Aquí tenemos para empezar al sujeto ella, seguido de la forma correcta del verbo to have, de acuerdo al sujeto, que en este caso es la tercera persona del singular, por lo tanto es has, seguido de la forma del pasado participio del verbo principal, que en este caso es visitar, porque realmente el mensaje que queremos dar es que ella ha visitado algún sitio. Entonces, lo más importante que debemos de tener en cuenta cuando queramos realizar oraciones en presente perfecto, pues es la siguiente formulita que tenemos aquí.
Sujeto más verbo to have más pasado participio del verbo principal. Ahora continuemos con los usos del presente perfecto. Como ya se los venía más o menos explicando al comienzo de este tema, pues tiene distintos usos el presente perfecto. Pero quizás estos no quedaron muy claros porque la explicación fue bastante teórica y no muy aterrizada, pero ahora estoy seguro que les quedará más claro con las oraciones de ejemplo. El primer ejemplo hace referencia a una acción que ha comenzado en el pasado, pero que continúa en el tiempo presente. En este caso tenemos que I have lived in Ciudad de México since I was born. Yo he vivido en la Ciudad de México desde que yo nací. Esta acción, vivir en la Ciudad de México, comenzó en el pasado, cuando yo nací, pero continúa en el tiempo presente. Esto no ha cambiado. Nuestro siguiente ejemplo hace referencia a una acción que tomó lugar en un periodo de tiempo que aún no ha concluido, que como les dije, con esto nos referimos a delimitaciones temporales. El ejemplo dice, She has been to the cinema twice this week. Ella ha ido al cine 2 veces en esta semana. La semana aún no ha concluido, por eso estamos utilizando el presente perfecto. La acción está teniendo lugar en un periodo de tiempo que aún no ha terminado. El periodo de tiempo que aún no ha terminado en nuestra oración de ejemplo es la semana. El siguiente uso del presente perfecto es para una acción que tiene lugar repetidas veces en un periodo de tiempo indeterminado entre el pasado y el presente. Veamos aquí el ejemplo que tenemos. We have visited Portugal several times. Nosotros hemos visitado Portugal varias veces. Esto nos indica que esta acción ya se ha repetido. No está ocurriendo ahora en el tiempo presente, ocurrió en el pasado y ocurrió en repetidas ocasiones. Nuestro siguiente uso para el presente perfecto es para una acción que ha concluido en el pasado muy reciente. Veamos aquí el ejemplo. I have just finished my work. Yo he acabado de terminar mi trabajo o justo acabo de terminar mi trabajo. O sea, eso ocurrió en el pasado, acabó su trabajo en el pasado, pero no en un pasado remoto, sino en un pasado pues bastante cercano. Nuestro siguiente uso y último que vamos a ejemplificar del presente perfecto es para una acción en la cual no es importante cuándo ésta ha ocurrido. Veamos el ejemplo. He has read War and Peace. Él ha leído Guerra y Paz. Aquí realmente no nos importa cuándo ocurrió. Sabemos que ocurrió en el pasado, que en el pasado leyó ese libro, esta persona. Pero no importa el tiempo. Lo que importa es el mensaje que nos quiere decir o informar que ya ha leído dicho libro. Bien, ahora que ya hemos visto y estudiado cómo se compone, cómo se utiliza y demás respecto al presente perfecto, pasemos a analizar el pasado perfecto. Y este es bastante similar al anterior, solo que en pasado. Ya verán cómo es esto. Para empezar, tenemos 2 usos. El primero es cuando hacemos referencia a un tiempo anterior al pasado reciente. El segundo de ellos es cuando hablamos de una acción que ocurrió en el pasado antes de otro evento que también ocurrió en el pasado. Aquí tenemos un ejemplo que nos va a dejar esto muchísimo más claro. I had saved my document before the computer crashed. Yo guardé mi documento antes de que la computadora se descompusiera. La computadora se descompuso en el pasado, pero antes de eso yo guardé mi documento. Aquí estamos hablando de un evento que ocurrió en el pasado, que es guardar mi documento, que ocurrió antes que otro evento en el pasado, que es el hecho de que se haya descompuesto la computadora. Una vez explicado el uso del pasado perfecto, veamos ahora cómo se compone o cómo se formula una oración en pasado perfecto. Para empezar tenemos un sujeto que se encuentra seguido por la forma pretérita del verbo to have. A diferencia del presente perfecto, en este caso no nos tenemos que preocupar
por la conjugación adecuada del verbo to have, dependiendo si es la primera persona, la segunda, la tercera. Porque si recordamos nuestras lecciones anteriores donde vimos el verbo to have, vimos que en el pasado el verbo to have se conjuga para todos los sujetos como had. En este caso, incluso podríamos acotar esta fórmula como un sujeto seguido de had más el pasado participio del verbo principal. Aquí nuestro ejemplo resume todo esto a la perfección. She had asked. Ella había preguntado. Tenemos aquí al sujeto, ella, she, seguido del pasado del verbo to have, que es had, seguido del pasado participio del verbo principal, que es ask, cuyo pasado participio, dado que es un verbo regular, es asked. A continuación tenemos otro ejemplo de cómo se utiliza el pasado perfecto. Recordemos, es cuando un evento en el pasado ocurre antes que otro evento en el pasado. De tal forma, nuestro ejemplo nos dice: The train had just left when I arrived at the station. El tren había partido justo cuando yo llegué a la estación. De tal manera, podemos ver que el hecho de que el tren haya partido ocurrió antes de que nosotros llegáramos a la estación. Sin embargo, ambos eventos tienen lugar en el pasado. Bueno, esto sería todo por hoy con lo referente al pasado y el presente perfecto. Espero que el material les sea de utilidad. Como siempre, síganse cuidando y nos vemos en nuestra próxima sesión. Hasta la próxima.